Lo que descubrieron los científicos congelado en el hielo conmocionó al mundo entero. Descongelando a Otzi, el hombre de hielo, vive la autopsia del hombre congelado desde hace 5.300 años. A través de las fotografías de Robert Clark, el brazo del hombre de hielo lo descongelaron sobre una lámina de papel de aluminio esterilizado. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. También realizaron un modelo de Otzi a tamaño natural, a partir de escáneres 3D del esqueleto y otros datos anatómicos del hombre de hielo. Adri y Alphonse Kennis crearon un modelo a tamaño natural. Los científicos pensaban que sus ojos eran azules. Ahora el ADN indica que eran marrones al descongelarlo. Vieron que llevaba un calzado de cuero y paja, unido con fibras de una corteza. Una acción bacteriana después de trasladar el hombre de hielo a un laboratorio. Los investigadores subieron la temperatura a 18 grados centígrados para descongelarlo sobre una lámina de papel aluminio esterilizado. El cuerpo fue colocado en el interior de una caja hecha a medida para dar cabida a los pies, que estaban entrecruzados. Al brazo izquierdo, lo extendieron en una posición inusual. Los 8 decilitros de agua derretidos que recogieron durante la descongelación, a lo largo de toda una noche, está siendo analizada para certificar si algunas bacterias adaptadas al frío contribuyeron a la descomposición de la momia. La autopsia en frío. Tras la autopsia en el Museo de Arqueología del Sur de Tirol en Bolzano, Italia, que duró 9 horas, el hombre de hielo descongelado fue sometido de nuevo a una temperatura de -6 grados centígrados. Posteriormente, será depositado sobre una gran lámina de vidrio en la que yace expuesto al público. La flecha señala el lugar donde unos montañistas descubrieron en 1991 el cuerpo momificado, en el hielo, de un glaciar de hondonada rocosa a 3.200 metros de altitud. Alrededor había varios objetos calcolíticos. El lugar, en la vertiente italiana de los Alpes de Otzal, dio pie al apodo de Hombre del Hielo. Otzi, Museo de Arqueología del Sur de Tirol de Bolzano, en su rígido y gélido reposo, el hombre de hielo se aloja en una cámara similar a un iglú, en el Museo de Arqueología del Sur de Tirol de Bolzano, Italia. A 6 grados bajo cero y 98,5% de humedad relativa, reproduce el entorno glacial donde fue hallado y que lo preservó durante más de 5 milenios. A la vista de todos, tras una autopsia en el Museo de Arqueología del Sur de Tirol en Bolzano, Italia, que duró 9 horas, el hombre de hielo descongelado fue sometido de nuevo a una temperatura de -6 grados centígrados. Posteriormente, será depositado sobre la gran lámina de vidrio en la que yace expuesto al público. Las causas de la muerte. El doctor Edward Egater Beagle, señalando cómo se ve en la fotografía, y sus colegas exploran con un endoscopio la punta de la flecha alojada en el hombro del hombre de hielo. La flecha le seccionó una arteria y le causó una hemorragia mortal. Complicaciones médicas. Los neurocirujanos extrajeron trozos de un coágulo que hacen pensar en un traumatismo encefálico antes de morir. Un buen trabajo forense escrutado y direccionado durante 9 horas seguidas. Los científicos lograron reunir abundantes pistas biológicas sobre la vida y muerte del hombre de hielo. El tatuajes curativos. La cruz tatuada cerca de la rodilla pudo ser un remedio popular contra la artritis. Un buen comensal al ver los restos de su última comida en el estómago, en tubos de ensayo. Uno de los médicos exclamó: «Tenía buen apetito». Momificado por segunda vez minutos antes de colocar el hombre de hielo en su nuevo lugar de exhibición, el patólogo Edward Egater Beagle rocía la momia con una fina capa vaporizada de agua esterilizada que se congela al entrar en contacto con el cuerpo y forma una brillante película que lo protege de la contaminación y reduce la deshidratación. En la autopsia también encontraron 2 trozos de hongo yesquero de abedul ensartados en tiras de cuero, tal vez utilizados para detener hemorragias y prevenir infecciones. Formaban parte de su botiquín. El hombre de hielo tenía una daga, una hoja de pedernal y una funda. Muestras de respeto. El hacha con hoja de cobre, poco habitual entonces, sugiere un estatus social elevado. Las armas arrojadizas. 2 flechas le servían para cazar y como defensa personal. Una aciaga primaveral. La hoja de arce se usó para envolver brasas. La clorofila que contiene indica que se recogió aún verde, probablemente a finales de la primavera. Los zapatos,
con paja en el interior para el frío, hechos con piel de ciervo en la parte superior y suela de piel de oso. Son de los más antiguos que se conocen. Misterios por resolver. La cuerda enrollada, probablemente para un arco, continúa siendo un misterio. Adaptado a un entorno hostil, el modelo de los artistas Kenis refleja la dureza de la vida del hombre de hielo y las probables huellas que los estragos del tiempo dejaron en su cuerpo de 40 y tantos años. Pese a los esfuerzos, los científicos no pudieron penetrar la carne momificada lo bastante como para llegar a la última pista que podría resolver el misterio de su muerte: la punta de la flecha que lo mató. Poco después de las 6 de la tarde de un lluvioso día de noviembre de 2010, dos hombres, vestidos con batas verdes del quirófano, abrieron la puerta de la cámara del Museo de Arqueología de Tirol del Sur, en la ciudad italiana de Bolzano, donde reside el hombre de hielo. Colocaron el cuerpo congelado sobre un carro de acero inoxidable para transportar camillas. Uno de ellos era un joven científico llamado Marco Samadelli. Normalmente, su trabajo consiste en mantener a la famosa momia calcolítica en las mismas condiciones que la preservaron durante 5.300 años, tras su muerte en una montaña cercana. Aquel día, sin embargo, Samadelli había subido la temperatura del pequeño laboratorio a 18 grados. Con él estaba Edward Egarter Beagle, un patólogo de la ciudad conocido informalmente como el médico de cabecera de la momia. Mientras Egarter Beagle manipulaba el cuerpo con una familiaridad asombrosa, un grupo de médicos y científicos se apiñaba a su alrededor en el reducido espacio, disponiéndose a hacer lo impensable: descongelar al hombre de hielo. Al día siguiente, en una sucesión de intervenciones quirúrgicas realizadas con una urgencia que se reserva a los humanos en situación crítica, efectuarían la primera autopsia completa del cuerpo descongelado, con la esperanza de arrojar nueva luz sobre el misterio de la identidad del hombre de hielo y los motivos de su muerte violenta. Egarter Beagle y Samadelli trasladaron el cuerpo a una caja hecha a la medida, forrada con papel de aluminio esterilizado. En condiciones de congelación, la piel de la momia, de color caramelo, tenía un brillo solemne que recordaba las imágenes medievales pintadas al temple. Con el brazo izquierdo agónicamente extendido y los pies superpuestos como de un crucificado, presentaba una postura que no habría desentonado en un retablo del siglo XIV. En unos instantes, sobre su cuerpo, empezaron a formarse perlas de agua que parecían gotas de sudor. No era la primera vez que el hombre de hielo era sometido a un intenso escrutinio científico. Cuando los austríacos rescataron la momia en 1991, los científicos de Innsbruck le practicaron una extensa incisión en la zona baja del torso como parte de su investigación inicial, además de varios cortes en la espalda, la parte superior del cráneo y las piernas. Después, se determinó que la hondonada de roca gris donde fue hallado el cuerpo estaba en el lado italiano de la frontera con Austria, por lo que fue trasladado, junto con todos los objetos que lo rodeaban, a Bolzano. Desde entonces, en esta ciudad se han llevado a cabo numerosas exploraciones menos invasivas de los restos de la momia. Le hicieron radiografías, tomografías computarizadas y un análisis de ADN mitocondrial. La revelación más sorprendente llegó en 2001, cuando el radiólogo Paul Gosner observó un detalle que había pasado inadvertido en las imágenes: una punta de la flecha alojada en el omóplato izquierdo, lo que sugería que le habían disparado por la espalda. El trabajo posterior de Gosner y su equipo con aparatos de escáner más potentes reveló que la flecha había perforado una arteria importante de la cavidad torácica, lo que le causó una hemorragia que debió ser casi inmediatamente mortal. El humano, cuyos restos se han conservado intactos accidentalmente, más antiguo, fue víctima de un asesinato perpetrado con brutal eficacia. Los enemigos del hombre del hielo tuvieron un altercado con él en el valle. Otros científicos aportaron más detalles biográficos. Por el análisis de las trazas de elementos químicos en los huesos y dientes, se supo que Otzi, apodo con el que se le conoce, creció al nordeste de Bolzano, posiblemente en el valle del río Isarco, y vivió de adulto en el valle de Ventosa. El polen hallado en su cuerpo reveló que sus últimas horas transcurrieron en primavera y que su último viaje fue a lo largo de un sendero que ascendía por el valle de Cenales hacia un paso alpino situado al oeste del glaciar Similaun. El examen de una mano reveló la lesión parcialmente curada,
atribuible a una herida causada en una lucha anterior. El análisis del ADN de los restos de comida hallados en sus intestinos, aparentemente el estómago estaba vacío, indicó que antes de morir había comido carne roja y un tipo de trigo. Combinando todos los datos, los científicos formularon la teoría de que los enemigos del hombre de hielo tuvieron un altercado con él en el valle, al sur del paso, y lo siguieron y lo alcanzaron en la montaña, donde el cuerpo fue descubierto más de 5.000 años después. Era una buena historia, que coincidía con los datos disponibles, hasta que Gostner examinó con mayor detenimiento los intestinos de Ötzi ya jubilado. El radiólogo siguió estudiando las tomografías en su casa como un hobby. Y en 2009 llegó al convencimiento de que los científicos habían confundido el colon vacío de la momia con su estómago, que se había desplazado hacia arriba, dentro de la caja torácica, y que según él, parecía estar lleno. Si Gostner estaba en lo cierto, el hombre de hielo había ingerido una comida copiosa y presumiblemente con tranquilidad, minutos antes de su muerte, algo que no haría una persona perseguida por enemigos armados. Gostner vino a visitarnos y nos dijo que él creía que el estómago estaba lleno. Explica Albert Zink, director del Instituto para las Momias y el Hombre de Hielo de la URAC, en Bolzano, quien supervisó la autopsia el pasado mes de noviembre. Pensamos, de acuerdo, debemos abrirlo y conseguir una muestra del estómago. Tras pensarlo mejor, Zink y sus colegas idearon un plan más ambicioso. Un estudio completo de pies a cabeza con 7 equipos independientes de cirujanos, patólogos, microbiólogos y técnicos, sin practicar nuevas incisiones a la momia. Accederían al interior del cuerpo a través de las ventanas austriacas, como llaman a los cortes excesivamente entusiastas realizados por los primeros investigadores. Lo haremos una vez, dijo Zink, y nunca más por muchos años. Esto es el cerebro, anunció el neurocirujano Andreas Schwartz, mientras maniobraba un neuroendoscopio en la cabeza del hombre de hielo. Como los otros científicos en la sala, Schwartz llevaba unas gafas 3D y a medida que se desplazaba lentamente el instrumento hacia las profundidades del cráneo, en un monitor se iban formando borrosas imágenes tridimensionales. Era poco más de la 1 de la tarde y la momia ya había sido sometida a 6 horas de manipulación, exploración, medición y toma de muestras. Los equipos quirúrgicos habían extraído fragmentos de los músculos y pulmones. Habían practicado un orificio en la pelvis para coger tejido óseo y analizar el ADN. Habían explorado el tórax, intentado aproximarse a la punta de flecha y el tejido circundante. Incluso, habían conseguido muestras de vello púbico. La piel había perdido su brillo y presentaba un aspecto mate y correoso. Los neurocirujanos estaban explorando el interior del cerebro para comprobar si una sombra misteriosa en la parte posterior del cráneo, que habían observado en un TAC anterior, podía ser un hematoma interno, señal de un golpe en la cabeza. Pero el endoscopio se topaba constantemente con cristales de hielo que empañaban la lente de la cámara. Al cabo de 1 hora, el equipo dio por concluido el trabajo, sin tener la seguridad de haber conseguido una muestra útil. Los intentos iniciales de explorar el estómago también fueron frustrantes. Peter Malfertheiner, de la Universidad de Otto von Guericke, de Magdeburgo, trató de llegar al estómago introduciendo un endoscopio por la garganta, pero 5 milenios de atrofia y momificación bloquearon la vía. Egarter Beagle optó por una estrategia menos delicada. A través de la ventana austriaca, más grande, en la parte baja del torso, metió una mano enguantada en las entrañas del hombre de hielo y extrajo 2 trozos grandes de comida sin digerir. Después, con una cuchara de cocina, retiró varias decenas de gramos más del contenido del estómago. Al final de la jornada, el congelador de laboratorio rebosaba con 149 muestras biológicas. En cuanto la autopsia había concluido, Samadeli bajó la temperatura del laboratorio por debajo del punto de congelación. A la mañana siguiente, Egarter Beagle y él volvieron a depositar la momia en su tecnológico iglú y cerraron la puerta. La autopsia les había llevado 9 horas. El análisis del material obtenido les llevaría años. Las primeras revelaciones se dieron a conocer en junio, cuando Zink y su equipo presentaron algunos de los primeros hallazgos. Gracias al ADN del fragmento del hueso pélvico, el hombre de hielo se ha unido al reducido grupo de seres humanos en el que figuran los eminentes biólogos James D. Watson y J. Craig Venter, cuyos genomas han sido secuenciados con exquisito detalle. Los resultados genéticos aportan a la vez información e intriga.
Por sus genes, sabemos que el hombre de hielo tenía el pelo castaño y los ojos marrones, y que probablemente tenía intolerancia a la lactosa, por lo que no podía digerir la leche. Lo que no deja de ser irónico si tenemos en cuenta las teorías de que era un pastor. Como cabía esperar, está más emparentado con la población actual del sur de Europa que con la del norte de África u Oriente Medio, y tiene un parentesco estrecho con las poblaciones modernas, geográficamente aisladas, de Cerdeña, Sicilia y la península ibérica. Asimismo, el ADN reveló variantes genéticas que indican un riesgo elevado de arteriosclerosis. Uno de los hallazgos más sorprendentes es la huella genética de la bacteria Borrelia burgdorferi en el ADN del hombre de hielo, lo que lo convierte en el caso más antiguo conocido de persona parasitada por la garrapata, que transmite la enfermedad de Lyme. Los resultados de la autopsia también han reescrito la historia de los últimos momentos del hombre de hielo. Los neurólogos han determinado que hubo una acumulación de sangre en la parte posterior del encéfalo, lo que hace pensar en algún tipo de traumatismo, ya sea porque cayera de cara en el suelo al recibir el flechazo, especula Zinck, o por un golpe de gracia testado por su atacante. Los análisis del ADN de la última comida aún no han terminado, pero una cosa se sabe con certeza: fue una comida pesada. Los análisis iniciales indican la presencia de carne grasa semejante a la panceta, correspondiendo al íbice de los Alpes, un tipo de cabra salvaje. Si la última comida de Ötzi fue muy pesada, como señala Zinck, esto contradice la idea de que estuviera huyendo atemorizado. Al contrario, parece que estaba descansando en un lugar resguardado del viento, digiriendo con calma su comida y sin imaginar el peligro que corría. Y por supuesto, tampoco podía imaginar la intensa atención de que sería objeto en el futuro. Puede que el hombre de hielo sea la persona más estudiada, expuesta y manipulada que haya vivido sobre la faz de la Tierra. Ayer, durante la autopsia, dice Zinck en tono suave, casi sorprendido: hubo momentos en los que sentí pena por él. Estaba tan expuesto. Todos sus secretos quedaban a la vista. Para la exploración, hizo una pausa y añadió: solo la punta de la flecha permanece en su interior, como si nos dijera: este es mi último secreto. Deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.